¡Chalón! Shalom, Compañeros. shalom, shalom, niños. Shabbat Shalom. ¡Qué bueno que vinimos! Gracias a Hashem que llegamos, que estamos conectados. Bienvenidos a todos. Con el favor del Eterno, un estudio más de la Parashá semanal, de la porción de la Torah de esta semana, que se lee hoy pues, en el Shabbat. Hoy es, como decir, la fuerza más preponderante, más grande de la Parashá. La Parashá como tal empieza el sábado por la noche cuando sale el Shabbat, ¿cierto? Entonces el sábado anterior por la noche empezó la Parashá de Shemot. Entonces se usa uno estudiar la Parashá a través de la semana, y en la medida que uno estudie la Parashá, temas relacionados con la Parashá, ya en el Shabbat, que es hoy, que ya estamos en el Shabbat, Shabbat Shalom, ya se reciben todos los frutos de ese estudio. Es como el pan del Shabbat. Para que haya pan, la persona tiene que cultivar el trigo, trabajar, y ya en el Shabbat se come el pan. O sea, ya vamos a comernos ese conocimiento. Y no necesariamente que estudie la Parashá como tal, que tenga la Torah de Rashi, la estudie, excelente, pero sino también de todas formas las pruebas que hemos atravesado esta semana y hemos tenido emuná y hemos tenido alegría. Entonces ese es el trabajo para hacer el pan del Shabbat, para que este Shabbat nos podamos comer ese pan, como ese alimento que nos da el Creador. Los judíos lo celebran de forma física, hacen su celebración del Shabbat, donde comen la jalá, toman el vino, y bendito el Eterno. Nosotros lo hacemos más de forma espiritual, ya a través de todas las pruebas que vamos superando cada día durante la semana, vamos obteniendo ese fruto. Y póngale cuidado que uno estudia la Parashá y se da cuenta de que las pruebas que uno ha tenido en la semana están relacionadas con la Parashá. Ahora estamos en Shemot, Éxodo, salida de Egipto. Se alborota esa salida de Egipto. Ya iniciamos las semanas de Shobabim, las 6 semanas, que son estas 6 Parashot siguientes. Entonces como que se alborota el Egipto, pero a la final es una bobada. Son cosas, por ejemplo, ahorita que nos cayó el internet, pero vea, volvimos y nos conectamos. Son cosas que realmente son una bobada. Y lo que, pues, si la persona no trabaja en la emuná y en la alegría, Dios guarde, entonces sí obtiene sufrimientos extras. Sí obtiene más sufrimientos, pero a todos nos han atacado estos días. Pero realmente son cosas que es como un jugador de póker que pone la cara a ver si uno se las cree y a ver si le copia la mala inclinación y se desespera, se enoja o tal cosa. Y entonces ahí sí llegan los sufrimientos. Entonces, ¿qué hace uno? Despertar. ¿Cómo se despierta? Sí, con la alegría. Con la alegría principalmente. Estudiando Torah, bailando y cantando y haciendo Ibodedut, haciendo plegares. Los salmos en esta época es muy importante. El sagrado libro de los salmos es algo muy maravilloso que uno no alcanza a imaginarse. Absi decía que ojalá que uno no solamente leyera los salmos, sino que los estudiara. Por ejemplo, hacer una jabruta, una reunión y estudiar lo que dicen los salmos. Ahí en los salmos hay mucha cosa. Entonces, en estos días de Shobabim, muy importante los salmos. Pero básicamente es la alegría, que es lo que vamos a estudiar a continuación. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué comentarios tienen? ¡Shalom! ¡Shalom, don Guillermo! ¿Cómo están? Bien, gracias al Eterno, que nos siga ayudando, por favor, mejor ahora que lo escuchamos.
Muchas gracias, muchas Berenice. gracias. Igualmente yo de verlos a todos, verlos acá ya conectados, gracias a Dios. Y bueno, no, fundamentalmente lo que estás diciendo, Daniel, es eso. Ataques hay todos los días, todos los tiempos. O sea, es por lloriqueos, pero hoy no más. Hoy me llegó un ataque donde debía haber quedado quebrado, pero nada, nada. Gracias a Dios llegó y hay que seguir adelante. Y bueno, pues, gracias a Dios por esto, porque me das más emuná para estar fuerte. Sí, así debe ser. Día tras día los ataques van a estar en cualquier momento, en la persona que uno menos cree. ¡Plum! Llegó y le volteó las cosas a uno y bueno, trató de hacerlo sentir mal, trató de dañarle la vida, trató de hacerle daño, pero nada, gracias a Dios y para adelante. Entonces, son ejemplos que tenemos donde básicamente si estamos armados, si tenemos los 5 magníficos, si hacemos lo que debemos hacer, para adelante. No hay nada malo. Con los siervos de Hashem nadie se mete. Sí, mire que Hashem perdonaba más fácil cuando la gente hablaba en contra de él que cuando hablaba en contra de los Sadikim. Ahí sí el que levante la mano alguna cosa con el Sadik, llórelo porque Hashem se las cobra completicas y nosotros estamos unidos al Sadik. ¿O no estamos unidos al Sadik? Yo sí, yo también. Totalmente. ¿Por qué? Porque seguimos los consejos, porque en medio de la noche de las preocupaciones abrimos un libro de las enseñanzas de Rabbi Nachman, nos acordamos, hacemos Ibudedú, le damos gracias a Hashem, cantamos y bailamos, contamos chistes, nos enfocamos en los puntos buenos, vemos la solución ya en el presente, la solución futura ya en el presente. Entonces, por eso es que... ¿Qué crees que sí? Por eso es que nadie se mete con nosotros. Dios mediante. Bueno, vamos a entrar a estudiar Dios mediante la Parashá Shemot, que Hashem nos ayude a través del poder y el mérito del Sadik verdadero, fundamento del mundo, arroyo emergente, fuente de sabiduría, nuestro Rebbe Nachman, hijo de Simhai, de Feige, de Rabbi Natán de Bresle y todos los verdaderos Sadikim de nuestra generación y todos los verdaderos Sadikim que descansan bajo tierra. Amén. Entonces la Parashá Shemot se traduce como Éxodo, pero Shemot significa nombres. Estos son los nombres de los que estaban en la tierra de Egipto. Entonces es muy bonito porque habla de la individualidad. Habla de la individualidad. Cada uno tiene su nombre. Y todos estamos en grupo, estamos unidos, pero cada loro en su estaca. Cada uno tiene la forma de hacer su trabajo. Yo no conocía uno nuevo, yo no lo conocía. Sí, la individualidad. Y uno necesita su espacio y hacer sus cosas. Por eso decimos, prohibido ser metido. No, cada uno hace sus cosas y nosotros no tenemos, o sea, aquí habla de eso, de uno no tener desconfianza con los demás, confiar en uno, en Hashem, y cada uno tiene su camino. Estamos en el mismo camino, pero es muy bonito, es como decir algo. Vamos todos en un bus, ¿sí o no? O sea, todos estamos en el bus de Bresle, todos estamos en el bus del Sadik. Pero entonces llega Osman a la casa, para el bus y se baja, y la casa de Osman está ahí, y es la casa de Osman. Después llega Carlos y se baja y llega a la casa. Ese camino sí lo tiene que hacer cada uno. Nosotros unidos estamos en el bus, pero es la carretera. Está pavimentada por todos los Sadikim, desde Moshe, mejor dicho, desde Adán. Pero la casa de uno tiene un camino, es como decir un sendero, una trocha. Porque usted al principio
es difícil uno encontrar la casa es uno, la casa es el interior. Ah, esto es lo que me llena a mí, esto es lo mío. Entonces ya lo encontró, pero en el momento todavía no hay camino, porque apenas pasó, hay como una leve indicación del camino, porque usted pasó por ahí, las hierbas están un poquito cambiadas, más difícil al principio encontrar el camino. Pero, ¿cuál es el trabajo? Todos los días uno entrar a la casa, todos los días realizar ese camino, entonces se va abriendo un sendero, se va abriendo una trocha. Ya el segundo día es más fácil usted encontrar la casa porque ya no solamente hay unas hierbas ahí movidas, sino que ya está más abiertico, usted ve por dónde pasó. Ya el tercer día, un año, ya en un año ya hay un camino marcado, usted ya sabe por dónde llega a su casa. Entonces todos vamos en el bus, pero cada uno tiene su casa, cada loro en su estaca. Pues sí, por eso es importante uno también respetar pues, a los demás y confiar en que cada uno está haciendo su camino, está entrando a su casa y la casa es la casa, cada uno. Bueno, entonces, eso en cuanto a Shemot, esa individualidad. Vladimir El Cabas se enfocó en una parte específica, que es lo que vamos a estudiar, que tiene que ver con la lección 24 del Likutei Moharán, que es básicamente cómo adquirir la alegría verdadera para poder hacer los preceptos con alegría. Entonces, la duda de Moshe y el comienzo de la redención. La Parashá Shemot abre el periodo de Shobabim, periodo de las 6 porciones de la Torá que inician el libro de Shemot, conocido como Éxodo. Entonces ahora en este momento estamos en un éxodo. Entonces por eso no es raro que nos alborote el Egipto, nos alborote la esclavitud, la servidumbre, pero si hacemos el trabajo bien, con la alegría, atrás de la alegría, con alegría saldremos del exilio, del Egipto, de la estrechez. Es como más a nivel mental. Un tiempo en el que, tanto a nivel personal como a nivel nacional, muchas veces sentimos que estamos regresando a Egipto, experimentando constricción, servidumbre y exilio interior. Entonces, lo que dice Rabbi Meir es que en este periodo es donde él ha encontrado las plegarias más dulces, más fuertes, más poderosas, porque lo que se hace en Breslev en este periodo es aumentar la plegaria, sobre todo los salmos. Y que él dice que en retrospectiva, en estas fechas de Shoabim, es donde ha tenido la mejor plegaria, la mejor experiencia con la plegaria, porque es que lo empuja a uno a hacer la plegaria, como lo bombardean a uno tanto, lo ataca tanto ese Egipto, entonces, ¿qué es lo único que uno puede hacer? Plegaria, y como lo hace con tanta fuerza, es la mejor plegaria, y eso lo impulsa a uno a conectarse con Hashem todas estas semanas, y eso va a traer el milagro, o lo está trayendo. Recuerde que es el hilo de bondad que nos dicen los sabios en la Gemara, que el hilo de bondad se extiende cuando estudiamos de noche. Literalmente es eso, levantarse antes de que amanezca a estudiar y se extiende un libro, un hilo de bondad. Pero también a nivel práctico y que es más profundo, es que uno en este mundo físico de ocultación, de dificultades, de oposición, de obstáculos, cuando estamos estresados, abrimos un libro de Torah y ahí estamos estudiando en la noche, nos estamos despertando en la noche a estudiar Torah y ahí encontramos la solución a todos los problemas. Ese es el hilo de bondad. Entonces el hilo de bondad es un punto bueno, es un punto de luz y uno se olvida de toda la oscuridad, de todos los problemas y se agarra a ese punto de luz, de ese hilo y lo empieza a jalarlo y se vienen los milagros, se viene la luz infinita, pero eso olvídase de todo,
de todo que va en contra de las probabilidades de que usted lo logre, de tal problema, tal cosa, pero es que es más a nivel mental. A usted se enfoca en las enseñanzas y se agarra de ese libro, de ese hilo de bondad, pero no es como, ay, no, sí, qué tan chévere, sí. Es como, bueno, no, agárrase de ahí, porque el resto es oscuridad. Es como el camino para la casa. Pues, por cualquier otro lado no llega a la casa. Usted llega es poniendo un paso y concentrándose en el segundo paso y en el tercer paso y así llega, ay, llegué a la casa, ve, ni me di cuenta. Y después vuelva y hágale porque todos los días toca llegar a la casa. Entonces, sí, eso es lo que estaba hablando Rabbi Meir Alim Literufá, que Rabbi Nathan, imagínate, va en la clase G, o sea, A, B, C, D, F, G, de una sola carta, y esa carta es cortitica. Y estaba hablando al último que Rabbi Nathan parafrasea los salmos que por la mañana llegará la salvación. Y es eso, eso es lo que habla el Malbish, que era el estudiante, uno de los estudiantes principales del Benish Hai. Entonces, habla de eso, de que en la Gemara está escrito que levantarse a estudiar por la noche la Torá trae el hilo de bondad. Y el Malbish explica que levantarse en la noche implica el mundo físico. O sea, estar en estos problemas y despertar, abrir los ojos y estudiar Torah, sacar el tiempo para estudiar Torah mientras está uno en la vida diaria, en la vida cotidiana, en la vida, en el trabajo, en la familia, en sus cosas. Eso lo explica el Malbish. Y Rabbi Nachman dice que no es tan bueno uno estudiar comentarios del Humash, del Pentateuco, de la Torah. El del Malbish sí, porque él está muy enfocado y es muy práctico, pero los otros no. ¿Por qué? Porque los otros son filosóficos, preguntas filosóficas, y empiezan a preguntarse ahí que cuántos ángeles caen en la cabeza de un alfiler. Puras preguntas que uno, con este cerebro chiquitico, con el cerebro bruto, uno nunca va a alcanzar a responder. Entonces va a quedar toda la vida, Caen en el Dando espacio. vueltas ahí. va a quedar como corcho en remolino. Sí. No, uno tiene que saber que uno lo que estudia es para llegar a saber que no sabe nada. Que el objetivo del conocimiento, dice Rabbi Nachman, es saber que no se sabe nada. Uno estudia con emuná, con fe, no para, no, yo tengo que entenderlo todo, y eso es lo intelectual. Dios guarde de eso. Eso lo que hace es atrancar a la persona. Entonces, ese comentario, mire que sí es muy productivo, porque listo, no solamente uno levantarse antes de que amanezca literalmente a estudiar Torah, sino que estudiar Torah en general en medio de las situaciones difíciles, de las cámaras del intercambio, y uno poner a estudiar Torah y ver ahí los mensajes, los consejos de Hashem, del Sadik. ¿Ah? Y que ves uno ahí. Ese uno ahí en lo que está estudiando, ay, pero acá está la solución, es el hilo de bondad y se agarra, y como le coge como fuerza, ojalá pone y tan llega el milagro, la luz infinita, porque en una punta del hilo está la luz infinita y en la otra punta está uno, pero es que la persona que no tiene eso está en total oscuridad, no ha despertado, no ve el hilo, no ve el puntico, y puede que estudie Torah, pero si no la estudia así con esa emuná, con esa unión con el Sadik, ahí está el hilo, pero no lo ve, porque es un puntico de luz en toda la oscuridad. Es un hilo es una cosa chiquitica, que fuera la cuerda de la... No, es el hilo. Es una cosa... Y lo que Casi hablan transparente. de... Casi transparente, una seda dental, vea. Un punto. Haga de un puntico. Entonces, eso es lo que Dios mediante tenemos que aprovechar estas 6 semanas. Por favor de Dios. Pues es el trabajo. Entonces, el arma central para la redención, como enseña repetidamente Rabbi Nachman de Breslev, es la simha, la alegría. La alegría no es un lujo espiritual, sino una necesidad esencial
para poder salir de Egipto. Recuerde que Egipto no simboliza solamente, no es solamente el lugar geográfico, sino que simboliza un estado de conciencia, Mojín de Canut. Cuando uno no sabe qué hacer, no sabe para dónde coger, o no le dan ganas, o está cansado, ese es Egipto. En el Shiur, lección, nos enfocamos en un solo episodio de la Parashá Shemot, la vacilación de Moshe Rabeinu frente a la zarza ardiente y las señales que Hashem le entrega para mostrárselas al pueblo de Israel. Acuerde que precisamente Osman mencionó el miércoles de que Moshe le dijo a Hashem, pero entonces usted cómo se llama, cómo le digo al pueblo que pues, yo estoy hablando con Dios, pero usted cómo se llama. Le dijo, ¿qué le dijo? Yo seré el que seré, Asher, Ejeye. Entonces aquí habla de otra cosa que ya son las, entonces ya Moshe le dijo, no, pero es que necesito unas señales pues para que me crean. Entonces, berraco, ya no hay de qué hacer un caldo, está muy llevado del berraco, muy triste. Necesito unas señales pues para que me crean. Entonces sigue así. Las señales que entrega Hashem. Aunque la parashá está colmada de profundidad, este momento en particular revela un principio fundamental acerca de la fe, la alegría, el liderazgo y la redención. La vara que se convierte en serpiente. Hashem responde otorgándole a Moshe señales. Vea cómo es de bonito Hashem. Sabía que esas señales no eran necesarias, era otra cosa que estaba pasando, pero de todas formas Hashem le da la señal. No solo para el pueblo de Israel, sino también para el propio Moshe. La primera señal es la vara. Hashem le ordena que arroje su vara al suelo y ésta se convierte en una serpiente. Recordar que no es cuando se le presenta a Faraón, que también hace lo mismo. No, sí, está en la zarza. Y cuando llega al pueblo de Israel, le dice, yo soy el Redentor, yo soy el que lo voy a sacar de Egipto. Entonces le estaba pidiendo señales, era para mostrarle al pueblo de Israel de que él sí había hablado con Dios. Esta vara no era una vara común, estaba grabada con las iniciales de las 10 plagas, las cuales corresponden en un nivel más profundo a las 10 sefirot, a los dichos de la creación, o sea, lo que llaman los 10 mandamientos, y a los 10 tipos de melodía, lo que estudiamos el miércoles, mediante los cuales el mundo es rectificado. La vara representa el orden espiritual, la armonía y la estructura divina. Disculpame ahí para que ¿son 10 mandamientos o los 10 dichos con los que Dios creó todo? No, son los 10 dichos de la creación. Por eso. Sí. Pero se conocen como los 10 mandamientos, pues, popularmente. Son los 10 enunciados, pero es lo mismo. Pues, o sea, uno lo conoce como los 10 mandamientos, pero es que no son mandamientos, son enunciados o dichos, que es lo que uno conoce como los 10 mandamientos, como la película de Charlton Heston. Sí, sino que no son mandamientos, son enunciados o dichos. Adelante, Tere. Porque es que mandamiento es como obligado, ¿no? Sí. Dichos con los que se creó la creación, el árbol de la vida, que está aquí atrás. Perfecto. Adelante. Hello, buenas noches. Qué bueno que tocaste ese tema y que estaban hablando de ese tema, porque cuando yo leí la parashá en la tarde, traté de investigar y de buscar justamente cuáles eran esos 10 enunciados. Y yo pensé en mi ignorancia, y ahora que lo estás confirmando que son los mandamientos, pensé que eran las palabras, pues hágase la luz, hágase el sol, hágase el papa, haga la luna, y empecé a contar, dije, bueno, ¿será eso los enunciados cuando Dios creó el mundo? Empecé a contar justamente cuáles eran las cosas que él había dicho cuando decía,
hágase el día, hágase la noche, hágase las aves y no sé qué cosa. Entonces empecé a contarlo así. Pero entonces tú aclaras que no son ese enunciado, sino que son los 10 mandamientos a los que se refiere en esa partecita, hijo. Ah, no, 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 tampoco hasta allá. No, no, sí son los 10 dichos, pero también son los 10 enunciados. Es que mire, cuando está el número 10 está las 10 plagas, los 10 dichos que son los 10 enunciados, los 10 sefirot, los 10 tipos de melodía. O sea, es como lo mismo, pues. Con el mismo concepto. El mismo concepto, es el mismo concepto, es el mismo concepto. Pero no, también son los 10 dichos de la creación. Hágase la luz, vio que la luz era buena, todo lo que está en Bereshit al principio, esos son los 10 dichos de la creación, pero también esos son los 10 mandamientos. Esos son los 10 mandamientos, pero como en otro formato. Son los 10 sefirot, que son los 10 atributos. Están los mohim y las midot. Y son los 10 tipos de melodía que corresponden a los 10 salmos del Tikkun HaGlali. Sí, o sea, siempre que se hable de 10, se referencia a eso. Tiene que ver con el Ketoret porque tiene que ver con las 10 aromas fragantes más el sudor chuchi pecueca, más el gálbano, más el pecador. Pecador, sí. Sí, 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 es lo mismo, pero sí, sí, no, no literalmente lo que dijo Tere, o sea, Sí, sí. es Es mejor dar esas acciones para que no vaya a quedar esa idea ahí como no es. Sí, 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 sí. Bien, bien, Tere. Sí, Muchas gracias, gracias. Tere, sí. Pero sí es eso, como el mismo concepto. Sí, sí, muchas gracias, Tere. Pero es el mismo, pero tampoco enredarnos. Pero aclarar. Sí, todo cuando habla de 10 es eso. Repitamos. Ok, gracias, gracias. Con mucho gusto. Los 10 dichos de la creación, o sea, lo que está al principio del Génesis, los 10 mandamientos, las 10 sefirot, las 10 plagas de Egipto. Siempre que escuchemos el 10, todo está interconectado. Y es lo que vamos a ver acá. Ahí queda más completa la... Sí, sí, porque también tiene que ver con, o sea, ahorita vamos a hablar un poquito de cuando Hashem primero creó el mundo, lo creó con 10 sefirot, pero sin los senderos de sabiduría, sin los canales, y se reventaron de la luz infinita a sefirot, y ahí fue que se crearon las clipot. Después volvió a crear el mundo, ya con la interconexión que tiene que ver con el diálogo, con hablar, con recibir y dar. ¿Sí o no, Tere? ¿O qué más qué más vas a agregar No, sí, está bien. A mí me costó, lo leí por aquí, lo revisé por otro lado, lo gamineé, lo googleé, pero contaba así como dice que hay que contar el Ketore, mencionando con los deditos que si esto, que si la canela, que si no sé qué cosa, bueno, la luz, el cielo, el sol, no, pero sí, tenía esa confusión, yo me perdí cuando lo leí y dije, ajá, ¿de qué hablamos aquí? Pero bien, gracias por la aclaratoria. Gracias. Sí, muchas gracias a usted, yo le pague. Así es como este estudio. Eso, esa es la idea. Ese es el trabajo que estemos haciendo aquí, pues para que no sea todo gratis. A ver, ¿qué más comentarios tiene, muchacho? Estamos hablando del 10. Importante, pues, en el tema que estamos tratando. Es que los 10 dichos de la creación y los 10 tipos de melodía mediante los cuales el mundo es rectificado. Recuerde que los 10 tipos de melodía es el Tikkun HaGlali. Los 10 dichos de la creación tienen que ver con esas 10 sefirot que se quebraron, los vasos quebrados, los recipientes quebrados, que ahí es donde está las clipot, los celos, la envidia, que es lo que va a hablar acá, la tristeza de la serpiente. Y se rectifican mediante los 10 tipos de melodías, que son el Tikkun HaGlali, pero también son los puntos buenos, o casi en los puntos buenos, que fue el tema de estudio del miércoles, del Likutei Halajot. Habla del Likutei Halajot. O sea, mire que uno mismo, en el ser humano, en la sociedad, está como todas esas fuerzas de la negatividad, los celos,
la envidia, la tristeza. Pero uno, enfocándose en los puntos buenos de uno, o sea, a través de hacer Tikkun Haglalí, a través de hacer Hilbodedut, va rectificando todo eso y eso se va transmitiendo al mundo, en la vida de uno y se va difundiendo de ahí, de adentro hacia afuera, como una parte espiritual, pero uno también tiene como esa otra parte de la inclinación al mal, de estar todos esos celos, la envidia, toda la ira, la pereza, como esa parte negativa, la gula, todos los rasgos negativos de conciencia vienen de ahí y son clipot que se aprovechan, se nutren de la luz de uno a través de esos rasgos. Cada vez que uno tiene libre albedrío de comer de más, sí, entonces las clipot se alimentan de ahí. Y las clipot se crearon al principio de la creación, cuando Hashem creó esos 10 recipientes que se reventaron porque no hacían sino recibir y recibir y recibir y recibir hasta que ¡pum! Se reventaron. En cambio ya volvió y creó el árbol de la vida, así como está aquí atrás. Pero son 10, pero mire que cada uno tiene su interconexión. Después hablar, escuchar, escuchar, hablar. Ni quedarse callado, solamente escuchando y escuchando. Yo quiero aprender. Ni tampoco hablar y hablar y hablar y no dejar hablar a nadie. Se revienta. Sí, ahí se revienta. O revienta. Entonces, como se reventaron, se quebraron, todos esos fragmenticos que quedaron están untados de un poquito de luz infinita. Y esas son las chispas que están atrapadas en la oscuridad. Esas son, esas son las clipot. Y eso, las nitzotzot, esas chispas quedaron ahí atrapadas. Y entonces esas son las clipot, porque no tienen vida propia, sino que tienen un poquito de la luz infinita. Y entonces quieren absorber más, porque en el momento en que no tengan luz infinita desaparecen. Y esa es la alegría, el Ketore, la lección 24 y lo que vamos a estudiar acá a continuación. Adelante, Carlos. Compañero, buenas noches. Cortico, como dice Gustavo, para que podamos avanzar, pero escuché que la recomendación es que a medida que vayan llegando cosas, intervenir. Entonces voy a intentar hacerlo pronto, no me va a tomar más de 45 minutos para que tengamos paciencia. No, mentira. Lo primero, muchachos, decirles que los quiero mucho y que se me ocurre siempre decir lo que dice Osman de la importancia de reunirnos. O sea, qué bonita forma de celebrar el Shabbat. O sea, qué bonita forma. O sea, yo no he podido encontrar una forma más bonita de celebrar el Shabbat como lo hacemos en la Asociación Bresle Colombia, que es reunirnos a estudiar, a hablar de Hashem, a hablar del Creador, a hablar de los Sadikim y a escuchar nuestro punto del alma. Muchas cosas que decir, pero voy a decir solamente una para seguir y ahorita digo lo otro. Solamente ahora que Daniel estaba diciendo hablar, escuchar, hablar, escuchar, hablar, escuchar, por eso tan importante que Breslev y Rabbi Nachman nos hablan de Torah y plegaria. Torah es escuchar, o sea, escuchar al Creador por medio del Sadik. Cuando abrimos un libro, estamos por medio del Sadik, entonces ese es el escuchar. Pero no podemos quedarnos solamente con el escuchar, tenemos que ir a hacer plegaria, o sea, para poder vaciarnos y seguir escuchando y seguir hablando. Torah y plegaria, hablar y escuchar. Excelente, hermano. Hashem le recompense por el comentario. Precisamente. Escuchar, estudiar y hablar, plegaria. Esta vara no es una vara común, la vara que tiró pues Moshe al suelo y se convirtió en serpiente. Estaba grabada con las iniciales de las 10 plagas, las cuales corresponden en un nivel más profundo a las 10 sefirot, a los 10 dichos de la creación, a los 10 tipos de melodía. Entonces, ese es el pensamiento de la Torah, así se estudia la Torah. La Torah está conectada, es como una cadena de pensamientos, lo lleva al uno, al otro, al otro, al otro. Entonces, cuando menciona las 10 plagas, entonces uno ya se conecta con los 10 sefirot, con los 10 mandamientos, con los 10 dichos, todo lo que son 10, los 10 tipos de melodía. La vara representa el orden espiritual, la armonía y la estructura divina. Cuando Moshe la arroja al suelo y se transforma en serpiente,
Hashem está revelando que hay una mancha en la simja que puede hacer que incluso la santidad caiga en distorsión. Vamos a volverlo a ver. Cuando Moshe arroja la vara al suelo y se transforma en serpiente, Hashem está revelando una mancha en la simja que puede hacer que incluso la santidad caiga en distorsión. La serpiente es el símbolo por excelencia de la tristeza. Sí, porque es que ahí fue cuando él pidió esas señales, es porque no confiaba en la gente y creía que la gente, el pueblo, estaba sin emuná y sin alegría. Entonces pasa mucho con la santidad. Cuando uno se acerca a la santidad, Dios guarde, la persona empieza a desconfiar de los demás. Ay, no, este no está conectado. Ay, no, este todavía está con esas cosas raras por allá de otras religiones. Ay, no, este no, fuchi. No. Sí. Eso es lo que rectificó Moshe ahí, lo que me está enseñando. Como chusma. Eso es ahí. Y la santidad cae en la distorsión. Eso es chusma. La serpiente es el símbolo por excelencia de la tristeza. La serpiente primordial actúa movida por los celos, que nacen de la insatisfacción y la carencia interior. Los celos nacen de la insatisfacción y la carencia interior. Su castigo, arrastrarse sin piernas, refleja pesadez espiritual, caída y desesperanza. O sea, la serpiente tenía celos de Adán y Eva y por eso lo engañó. ¿Pero por qué? Porque ella estaba insatisfecha, tenía carencias interiores. Es todo lo contrario a la alegría y a la fe. Entonces, por eso la vara que representa la estructura y la armonía divina se convirtió en serpiente. Desesperanza. ¡Tere, adelante! Carlos, no es que te quieras quitar el puesto, por favor, no temas. Mira, la analogía, lo que hace esa paracha cuando habla o Rabbi Meir cuando explica acerca de la serpiente. Sí, la vara se convierte, yo pienso así, es lo que pienso. La vara se convierte en serpiente, lógicamente, porque desciende, o sea, cae con su inconformidad y sus celos ante la, digamos, lo que pasó, como dices tú, con Adán y Eva. Es lo que pasa exactamente en nuestra vida. Cuando cae la alegría, cuando estamos insatisfechos, cuando sentimos carencia, nos arrastramos, porque es que ciertamente nos arrastramos, o sea, no tiene pie la serpiente, pero nosotros nos cuesta movernos, nos cuesta y arrastramos los pies cuando tenemos tristeza. Completamente diferente cuando tenemos alegría, que lógicamente nos sentimos ágiles, movemos los pies, caminamos inclusive de otra manera. Hablo más tarde de otra cosita. Excelente, por favor, no me lo olvides. Sí, porque la tristeza es la quietud y la alegría el movimiento. A través del movimiento adquirimos la alegría. Recuerde que el polvo es lo que se levantó en la lucha de Jacob contra el ángel de Esaú. Te agarraron ahí, tan, y empezó a levantarse un polvo que llegó al trono celestial. Entonces, si uno se queda quieto, que la serpiente es como estar arrastrado, listo, uno a veces está así como pesado, no tiene que moverse, tiene que poner a brincar con los pies, la bendición de los pies, salir de ahí, a brincar, de lo contrario estar quieto, a aplaudir, a dar gracias a Hashem, lo contrario que estar quieto o moverse, hacer alguna actividad. Pero los puntos buenos, los 5 magníficos, eso, muy bien. Pero si se queda quieto, sigue cayendo ese polvo empieza a depositarse. Y ahí sí es más berraco, es la tristeza, la quietud, la alegría es el movimiento. La tristeza es la quietud, la alegría es el movimiento. Muchas gracias, Tere.
Mano, va a seguir ahí que tengo que ir a Mississippi. Bueno, pero ¿Es eso? que no se entere nadie. Acá, mano. Shalom. Bueno, jóvenes. Al transformar, ya yo pongo acá que haces en las grabaciones, queda muy pasito. Al transformar la vara en serpiente, Hashem le muestra a Moshe que su duda respecto a la fe del pueblo de Israel provocó una caída desde la armonía hacia la tristeza. Como líder, Moshe estaba llamado a ver el bien en el pueblo y elevarlo, no a juzgarlo desde su caída. Esa señal viene a corregir la percepción de Moshe y a refinar su rol como redentor. La mano leprosa, viene un título, la mano leprosa y la pérdida de la bendición. La segunda señal va aún más profundo. Hashem le indica a Moshe que introduzca su mano en su seno y al retirarla, su mano aparece leprosa. La lepra representa bloqueo espiritual, separación y ruptura en el flujo de la vida, la estrechez en su máximo. Rabbi Nachman de Breslev enseña que las manos son el canal entre la sinjá y la bendición. Las bendiciones se activan a través de la alegría y las manos son los recipientes que traen esas bendiciones al mundo. Por esa razón, los Johanim, o sea, los sacerdotes, elevan sus manos al bendecir al pueblo de Israel. Vayisá, Aharón, et Yahat, Elaham, Barehem. Aarón elevó sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Cuando la mano de Moshe se vuelve leprosa, Hashem está mostrando que una mancha en la sinjá y en la muná daña la capacidad de canalizar la bendición. La duda de Moshe no fue solo intelectual, afectó su habilidad de transmitir vida, fe y bendición a los demás. La vara representa la raíz de la creación y la armonía espiritual. La mano representa la transmisión personal, la manera en que esa armonía se encarna y se manifiesta en la realidad. Hashem corrige a Moshe en ambos niveles, en la raíz y en la expresión, en el principio espiritual y en la acción correcta. Ahí va una intervención mía, que precisamente eso es lo que estamos estudiando en la lección del miércoles, que era como eso, como tratar de despertarse, tanto como en lo práctico, en el punto físico y en la parte espiritual. Entonces como que va que estemos ahí como en la jugada. Bueno, ahí viene otro título, la voz de las señales. La Torá declara que si el pueblo no escucha la voz de la primera señal, entonces escuchará la voz de la segunda. Y ustedes también, y todos nosotros también. O sea, si no escucha la primera, la segunda la escucha. Este lenguaje es llamativo, ya que las señales no hablan, y sin embargo la Torá se refiere explícitamente a su voz. Cada señal porta un mensaje interior. La voz de la vara que se convierte en serpiente proclama que la tristeza destruye el orden espiritual. La voz de la mano leprosa declara que sin sinjá la bendición no puede fluir. Creo que eso está como muy interesante para ponerla ahorita. La palabra kol, voz, aparece escrita sin la letra bab, o sea, la que tiene el valor numérico de 6, lo que indica una voz quebrada. Esto insinúa el bloqueo espiritual, que es causado por la tristeza y la falta de alegría. Estas señales no hablan a través del sonido, sino a través del significado. Son voces que se escuchan en el corazón y la conciencia, como los propios sonidos del silencio, revelando verdades profundas sobre la emuná, la sinjá y la redención. Hay una frase que Rabbi Meir el Cabal hace mucho énfasis como para que la tengamos presente. Una persona puede carecer de conocimiento, de observancia o de claridad, pero si se aferra a la emuná y a la sinjá, encontrará el camino de regreso. Tenga que aguantar repetirla. Una persona puede carecer de conocimiento, de observancia o de claridad, pero si se aferra a la emuná y a la sinjá, encontrará el camino de regreso. Con simplicidad siempre. Corregir al líder antes de redimir. Ahí viene otro título. Corregir al líder antes de redimir al pueblo.
Antes de que Moshe pueda redimir al pueblo de Israel, él mismo debe ser corregido. Hashem le muestra que el liderazgo auténtico exige una fe inquebrantable en la bondad interior de Israel. La redención no puede comenzar desde la desesperanza, la sospecha o el juicio. Debe comenzar desde la compasión, la sinja y la confianza. Estas señales no fueron dadas para intimidar al pueblo, sino para restaurar a Moshe en la capacidad de ver la emuná del pueblo, incluso en medio del exilio. Un comentario, hermano, que Óigalo. ahí Ray Meir está diciendo en estos días que Brele está teniendo una explosión, que ha habido más movimiento, está moviendo mucho las cosas, que en el aniversario de Renovación de Brele se vendieron libros a lo loco, que no pasaba nunca. Entonces, gracias a Hashem. Entonces, mire que de todas formas nosotros somos, o sea, tenemos un nivel de liderazgo y tenemos que aprender eso para poder, Dios mediante, difundir esa luz de Brele. No tener desconfianza. Lo que acabo de decir ahí, repetí eso, enfocado en eso. Es un mensaje para cada uno para poder difundir la luz del saber. Pero la que Raimil hizo le enfatiza. Sí, lo que usted acaba de decir, sí, que el conocimiento, que entonces que era una corrección. Sí. No era tanto una señal para el pueblo de Israel, sino una rectificación para Moshe mismo, para ver la bondad de Hashem. Para el aspecto del liderazgo. Para liderazgo, o sea, rectificar el liderazgo. Eso es una enseñanza para uno poder difundir la luz del saber. Total. Bueno, ahí viene otra vez la frase que es muy importante. Antes de que Moshe pueda redimir al pueblo de Israel, él mismo debe ser corregido. Hashem le muestra que el liderazgo auténtico exige una fe inquebrantable en la bondad interior de Israel. O sea, de cada persona, De cada persona. pueblo, de la gente. Y ahí, A la práctica pues, de nosotros. y ahí va la cuña que va que él estuvo, antes de todo eso, estuvo 40 días en ayuno, ¿no? Y demás, que precisamente se conecta como con el reto del preplevero y con otras cosas que nos han recomendado pues mucho como los rabinos y los adikim de recitar plegarias durante 40 días como para tener varios fines. Bueno, entonces ahí ya paro la cuña. Estas señales no fueron dadas para intimidar al pueblo, sino para restaurar en Moshe la capacidad de ver la emuná del pueblo. Incluso en medio del exilio, solo entonces puedo regresar a Egipto como un verdadero redentor, o sea, después de corregirse. Venga que yo creo que para los dos vas a leer. Que todos tengamos como el mérito, porfa. Así que nos escuchamos todos acá. Jaime, las dos voces de Jacob. Las dos voces de Jacob. La Torá describe las señales dadas por Moshe Rabenu como palabras de una voz, kol. Sin embargo, la palabra kol aparece escrita de una forma inusual, sin la letra Bab. Esta escritura nos remite directamente a la primera voz, kol, mencionada en las palabras de Isaac. Hakol, kol, Jacob, Behayadajim, Yedei, Esab. La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Allí también el primer kol está escrito sin la palabra Bab. La voz de Jacob tiene dos etapas. Existe la voz inicial, quebrada e incompleta, cuando la palabra clama a Hashem desde el dolor, la presión y la confusión. Esta es la voz escrita sin Bab. Es la voz verdadera y necesaria, pero no es el objetivo final. La voz auténtica de Jacob es la voz completa. El kol escrito con Bab, la voz de la alegría, la alabanza, el canto, la gratitud y la confianza plena en Hashem. La propia Torah. Juan, un comentario ahí para ampliar eso. Está en silencio, escucho solo silencio.
No se oye. ¡Ay! ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde Desde que que fuimos a Bachalón. Desde que agarraste desde que agarraste Ah, eso es de la nuestra. Doña Vivi Entrelevera. Pero si escucharon lo que dijo don Juan Carlos, ¿cierto? Lo que leyó. Don Dani, no se escuchó cuando usted le dijo a él que iba a hacer una intervención. Desde ahí se quedó en silencio. Listo. Listo. Entonces repitamos lo de las voces. Son dos voces. Entonces, las dos voces de las dos señales en la parashá Shemot, ¿cierto? Las dos les falta una letra Vav. Entonces, la primera se refiere a la voz de Jacob, que tampoco tenía una Vav. Yitzhak dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú, porque Jacob estaba disfrazado de Esaú para recibir la bendición de Isaac. Pero entonces la ampliación como tal es que las dos voces, la primera es sin Vav y la segunda es con Vav. Entonces la que es sin Vav es clamar a Hashem cuando uno está en un problema, en un aprieto. Ese es el principio de todo, el primer paso, el fundamento. Uno saber que cualquier problema que uno tenga tiene que exclamar a Hashem, pero uno está todavía en el problema. Entonces, como la alegría fingida, como lo que estábamos hablando el miércoles, de darle gracias a Hashem. No le da gracias a Hashem, pero como por disciplina. Pero ya cuando llega la salvación, ya no le da gracias con esa alegría. Es otro nivel de alegría, ya tiene una Vav. Entonces uno sí tiene que darle gracias a Hashem y clamarle a Hashem siempre. Pero al principio va a ser sin esa alegría verdadera, es con una alegría fingida. Y ya después cuando llega la salvación, ya llega otro nivel de alegría y esa es la segunda voz de Jacob. Entonces la primera señal tiene que ver con eso. Mira, para ampliar esa partecita. Pues acá algo también que me llamó mucho la atención es que la VAP tiene el valor numérico de 6 y 6 tiene que ver como con las coordenadas que tiene el espacio. O sea, si usted coge un plano cartesiano arriba, abajo, a los lados, Como un dado. como un dado, eso, como un dado. Entonces ya precisamente tener como la voz, ya cuando vos decís que ya tiene la VAP. Tiene 6 lados, ¿sí o no? Sí, Yo tiro un dado y sale el 1 al 6. sí. O nadie ha jugado partido. No, y lo que lo de los dados representa como el espacio físico. El número 6 representa Arriba, abajo, al lado, el lado derecho, el lado izquierdo, sí, y atrás. arriba, adelante y atrás. Sí. Entonces ya cuando ya tiene como que esa VAP en su clamor es que ya lo materializó. O sea, como que, o sea, pues no sé, así lo entiendo yo. O sea, como esa VAP, o sea, ya usted ya, el VAP tiene que ver con eso. El VAP Porque tiene, primero está clamando por la salvación. Sí. Llega la salvación, ya es algo ya material. se ve material, ya se ve en el espacio. O sea, eso acá Lo manifestó. lo manifestó, manifestó. pero como debe ser, no, yo manifiesto, yo no sé qué, no. No. Dios Es guarde. que manifestar es revelar. Sí, Se revela esa Hashem. sí. La propia Torá identifica estas voces llenas de alegría como la expresión última de la redención. Kol Sazón, Kol Simha, Kol Hatán, Kol Hatar, Hala, Kol Onrin, Odu, Hashem Kitov. La voz del gozo, la voz de la alegría, la voz del novio, la voz de la novia, la voz de quienes dicen agradezcan a Hashem porque Él es bueno. Estas son las voces que reconstruyen el mundo y es el clamor, es el comienzo, pero es la alegría, es la culminación. Don Juan, primero otro comentario. Yeah. Sí, vuelvan, hay canciones como yo, Ay, sí. como mente. No, vea, son 5. ¿Cuántas voces son? 5, ¿sí o no? Sí. ¿Y cuántos son los magníficos? 5. 5, son las voces de la alegría. Las voces de la alegría son los 5 magníficos. ¿Y qué letra tiene valor numérico 5? La Hey. La Hey. Entonces, Abraham, primero llamado Abraham. Ya cuando adquirió la alegría, a través de los 5 magníficos, de las 5 voces de la alegría, se llamó Abraham y pudo tener a Yitzhak. Bien. Bien, gracias. Vale. Citro la capa.
Bien, 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 bien. Ya después de los 50. No. Despacio y buena letra. Sí, Perdón, despacio y buena letra. sí. A ver, la misión de Moshe y el poder de la sanación. Qué pelada. Pero tráigase para acá, no. Que siente de buena Sí se oye. de buena Para que se calidad. escuche mejor. Los que hablan ahí en el extremo. No se escucha ya. bien. Quedan perdidos. Bueno. Y hable durito. Sí, ya lo tengo Confianza, aquí. con confianza, pero hable durito. Bueno. Confíe en usted. Cuando Moshe muestra las señales del pueblo de Israel, no está simplemente realizando milagros, está admitiendo algo profundamente personal. Les muestra que haber dudado de la emuná del pueblo, él mismo fue afectado, su vara cayó en tristeza y su mano se volvió leprosa. Sin embargo, de inmediato ambas señales son sanadas. La serpiente vuelve a convertirse en vara. La mano leprosa recupera su integridad. Esta sanación es verdadero mensaje, es el verdadero mensaje. Moshe demuestra que incluso una caída en la fe puede ser reparada. Incluso un líder que tropieza puede levantarse nuevamente. Si Moshe puede rectificarse a sí mismo, entonces el pueblo de Israel puede creer que la redención también es posible para todos ellos. Las señales no hablan a través del espectáculo, sino a través del significado. Bueno, aquí comienza el misterio del 130 y la rectificación de Egipto. Estas señales se conectan con un patrón más profundo que recorre toda la Torá. El número 130, Adam Arishon se separó de Yahvá durante 130 años. Java. Java. Se separó de Java. Durante 130 años. Periodo en el que se produjo un daño espiritual a través de la pérdida y dispersión de chispas. Jacob desciende a Egipto a la edad de 130 años, describiendo sus días como difíciles y malos. Y aquí dice, Yochebed da la luz a Moshe Rebenú, precisamente a los 130 años. Hagamos un énfasis ahí en eso para aclarar más. O sea, está Adán se separó de Eva y Adán era un tzadik grande durante 130 años y hubo desperdicio de simiente. Ya volvió y se unió con Eva y ahí fue que tuvo a Shet, que ya es con santidad, porque primero tuvo a Adán, a Caín y a Abel, y a Abel, pues, Abel. Se separó de Eva, 130 años, y entonces todas chispas cayeron en la oscuridad por el desperdicio de simiente, y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel en Egipto, rectificar esas chispas. El otro 130 son los 130 años de Jacob, que dijo que fueron difíciles y malos, que claro, le tocó con Labán, le tocó muchas pruebas. Y Yochebed dio a luz a Moshe Rabbeinu a los 130 años, que eso lo estudiamos hace como 15 días. Sí, hace 2 semanas. Sí. Ya. Bueno. Egipto existe en su raíz espiritual para rectificar ese daño. Las chispas perdidas durante los 130 años de Adán fueron atraídas hacia Egipto. Y el pueblo de Israel fue enviado allí con el propósito de rescatarlas y elevarlas. Los últimos 17 años de Jacob en Egipto
Top en gematría representan el inicio de esa rectificación y Moshe Rabbeinu nace exactamente en el punto en el que la sanación puede comenzar. Las dos señales que recibe Moshe corresponden a este proceso de tikkun, de rectificación, remedio. La primera señal se dirige a la raíz, la mancha de Adán. La segunda señal se relaciona con las manos, la lucha de Jacob con Esaú o Esau. Juntas estas señales representan el principio y el final, la razón por la cual la Torá no las denomina primera y segunda, sino primera y última, porque acuerde que dijo Hashem que iba a dar 3 señales, y dijo, la primera es la vara que convierte en serpiente, la última es la mano que se llena de lepra, pero le dijo, y si no le creen, derrame agua sobre la tierra y se convierte en sangre. Pero no dijo, o sea, eran 3, y por qué no dijo la segunda, sino que dijo la primera y la última. La Torá dijo la primera y la última. Hay cosas muy profundas ahí que uno no puede entender. Pero entonces, bueno, en ellas está contenido todo el proceso de caída y reparación, de exilio y de redención. O sea, sí quedó claro eso. O sea, Moshe le pidió señales a Hashem para darle al pueblo de Israel para que creyera, ¿sí o no? Y entonces Hashem le dio 3 señales. La primera, que la vara se convirtiera en serpiente. La segunda, que se metiera la mano acá bajo la axila y la sacaba y estaba leprosa. Y volvía, se la metía y estaba sana, estaba íntegra. Y le dijo, y si no le creen, derrame agua sobre el suelo y cuando cae el suelo se convierta en sangre. Pero es que él no le estaba dando esas manos para el pueblo de Israel, perdón, esas señales no eran para el pueblo de Israel, esas señales eran una rectificación para Moshe, para el liderazgo de Moshe. Por eso no sabía que la tercera no iba a ser necesaria. Entonces, bueno, sigue la Simjá como el arma de la redención. La conclusión de todos los estados, hilos, es inequívoca. El exilio es la tristeza. Eso dice Rabbi Nachman de Breslov, que la tristeza es el exilio es la tristeza. La tristeza conduce al debilitamiento del emuná, de la fe, a una percepción distorsionada y finalmente al colapso espiritual. Al Shalom, Dios guarde. La redención comienza con la Simjá. Por esta razón, el pueblo de Israel continuó creciendo en Egipto a pesar de un sufrimiento inimaginable. Encontraron formas de alegrarse, de amar, de formar familias y de crecer. Pero siempre todo está alrededor de la alegría y la tristeza. La alegría es la redención, la tristeza es el exilio. Estamos hablando ahorita, la quietud de la tristeza, el movimiento de la alegría. ¿Qué hay que hacer? Moverse. El Midrash describe cómo las mujeres de Israel sostuvieron a sus esposos, restaurando la alegría y la esperanza, incluso en las profundidades de la esclavitud. Esa alegría mantuvo viva la nación. El faraón intentó aplastar el ánimo del pueblo, pero la Simjá lo derrotó. Recuerde que las mujeres, que eso estaba en Shira Shirim, que se iban desde abajo del manzano, iban y lavaban al esposo, lo organizaban, y ellas se vestían bonitas porque sabían que los esposos iban a llegar muy cansados del trabajo para que pudieran estar con ellas, no le iban a parar bolas, para que se ponían bien bonitas, para alegrar al esposo, para que pudieran reproducirse, tener hijos. Qué bonito.
Por esta razón el pueblo de Israel continuó creciendo en Egipto a pesar de su sufrimiento, de un sufrimiento inimaginable. Encontraron formas de alegrarse, de amar, de formar familias y de crecer. El Midrash describe cómo las mujeres de Israel sostuvieron a sus esposos, restaurando la alegría y la esperanza, incluso en las profundidades de la esclavitud. Esta alegría mantuvo viva la nación. El faraón intentó aplastar el ánimo del pueblo, pero la Simjá lo derrotó. Pero el faraón es como un símbolo de la mala inclinación. Siempre trata de aplastarnos, entonces están los 5 magníficos, alegrarse. Por eso Hashem reprende a Moshe por haber dudado del pueblo, incluso en Egipto, incluso en el exilio. El pueblo de Israel conservó la emuná y la simjá. Esa chispa fue suficiente para encender la redención. Moshe dudó que Israel hubiera conservado la emuná y la simjá, y sí la conservaron. Salir de Egipto ayer y hoy. Esta enseñanza de Parashá Shemot es eterna. Nuestros egiptos personales se alimentan de la tristeza. Nuestras salidas comienzan con la simjá, la alegría. Una persona puede carecer de conocimiento, de observancia o de claridad, pero si se aferra a la emuná y a la simjá, encontrará el camino de regreso. El propósito final de la creación es que la bondad de Hashem sea revelada en el mundo. El propósito final de la creación es que la bondad de Hashem sea revelada en el mundo. El nombre de Hashem sea conocido. Todo el mundo conozca a Hashem y cómo se puede conectar con él. Está escrito en el sagrado libro del Zohar. Y esa revelación se experimenta como alegría. Creer que Hashem te ama, que tu vida tiene sentido, que tiene un propósito y que siempre hay esperanza. Eso en sí mismo ya es el comienzo de la Geulá. O sea, la emuná como tal es eso. O sea, creer que todo lo que estamos estudiando, el judaísmo, es eso, es saber, creer, o sea, más bien creer que Hashem te ama, que todo lo que tenemos es bueno, que cada vez va a ser mejor y mejor y mejor, que tenemos un propósito, que no importan las bajadas, eso es parte de cumplir con ese propósito, es un avance, esas bajadas, esos retrocesos, esos rechazos, esos obstáculos, es porque vamos por buen camino, que siempre hay esperanza, que siempre se va a lograr todo lo que queremos. Eso es el comienzo de la Geulá, de la redención. Esto fue verdad en Egipto y sigue siendo verdad hoy. A través de la simjá y la emuná podemos salir de toda forma de exilio de Strat Hashem, con la ayuda de Hashem. Shabbat shalom y son las cosas buenas. Amén, amén, amén. 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 Muchachos, muchas gracias. Muchas gracias, muchachos. Gracias a Hashem, que nos siga ayudando, por favor. Gracias del poder y el mérito del Sadik BM, Yeso Lamnas al Novea, Mejor Houma, Doneino Morino, Berrabeino, Reinagman, Benfeigue. Que salgamos de nuestro Egipto, que nos enfoquemos en la plegaria, que cada vez seamos mejores líderes, que sepamos que ser un líder en breve es ser un parlantico de Hashem, transmitir con fidelidad las enseñanzas a lo paisa, a lo cuyabro, a lo dominicano, a lo caleño, a lo que sea, pero con nuestras propias palabras, rezarle a Hashem, hablar bastante con Hashem, Hashem nos ayude a hablar bastante contigo, con nuestras propias palabras. No somos el rey David, pero lo que quiere Hashem no es que le hablemos como el rey David, sino como cada uno de nosotros. Bueno, muchachos, muchas bendiciones. Bendiciones, todo lo bueno. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Aguanten en su casa. Queda de tarea que hagamos un compartir en el grupo mañana. Compartir de lo que pudimos aprender hoy, porque realmente esta parasha estuvo bien intensa, gracias al Creador, para repasarla varias veces. Sí, Dios mediante aprovechemos las herramientas. Tremendo. Para el WhatsApp, ahí compartiendo el punto del alma. Dios mediante. Muchas gracias, compañeros. Amén. Por los comentarios, por las lecturas, por estar acá. Gracias que vinimos, gracias a Che.
Todo lo bueno y lo Daniel, mejor. Los quiero mucho. Daniel, le Bendiciones y pregunto. milagros. Éxitos totales. Daniel, le pregunto. Sí, ¿Mañana a qué hora se conectan? mañana. Sí, se conectan. No, señor, martes y viernes. Martes y viernes. Bueno, por el WhatsApp, cualquier cosa, bienvenido, comentarios, reflexiones, aportes, chistes. Curioso que el martes estaba yo buscando sobre Gaby Ackman y estaba